Los grandes conocedores de las Escrituras en los tiempos de Jesús miraban siempre al Señor con sospechas. Cada vez que Jesús enseñaba, cada vez que Jesús extendía su misericordia, ayudaba y levantaba, siempre en los religiosos de su época, los saduceos, los fariseos, generaba mucha incomodidad entre los que más sabían de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley, los expertos en la palabra. Jesús llegaba y sencillamente los dejaba muchas veces llenos de ira, de rabia, porque no soportaban el amor, no soportaban la misericordia y generaba muchas veces esa gracia del Señor un desprecio. Intentaban ponerles tropiezo tanto al Señor como a sus discípulos, como a la gente que quería acercarse a recibir esa bondad de Jesús. Me llama mucho la atención que los que apagaron por un breve momento la vida de Jesús, los que trataron de extinguir su mensaje, fueron los principales sacerdotes, fueron los principales religiosos, fueron personas que conocían, que no ignoraban, porque los judíos sí que están llamados desde niños a memorizar la Biblia, pero les molestaba que el Señor fuera así. Sin embargo, la gente sencilla, la gente común corría al Señor, corrían a Jesús los niños, corrían a Jesús los pecadores. La gente que estaba decidida y francamente en pecado se acercaba y lo oían de buena gana, lo buscaban. El Señor se iba para un desierto y todos corrían. Estaba en un lugar donde los enfermos se iban detrás de él, porque la gente sencilla, la gente necesitada, la gente pecadora, la gente en humildad, siempre ha sentido una gran afección por Jesús, una gran sed que encuentra una gran fuente. Son el mejor matrimonio. Por eso cada persona de entre nosotros que separa en sus posturas teológicas siempre va a caer en el peligro de menospreciar la verdad del amor, la verdad de una gracia que se extiende a todo aquel que quiera recibirla desde su necesidad. Pero también, si usted permanece con esa sed y usted viene siempre a la fuente que es Jesús, usted va a encontrar grandes respuestas que le van a saciar, que van a sacar la envidia, el ego, el dolor, la vanidad, y va a empezar el Señor con su agua viva a sembrar en usted una ternura que usted nos explica, un amor, una disposición a servir, a ayudar, que es completamente sobrenatural. Por eso Jesús inspiraba a las multitudes. Por eso grandes pueblos salían a su encuentro. La Biblia dice que llegó un punto en el que el Señor le advirtió: miren, no digan que yo hice este milagro, no digan que yo le ayudé, no le diga a nadie más que yo lo sané, no le diga a nadie más que yo lo liberé. Primero, porque la ambición de Jesús nunca fue la fama, porque el que es y sabe que es, no necesita que los demás afirmen algo que él ya es. Pero sí le interesaba al Señor que todos recibiéramos de él, que todos recibamos de él. Por eso el Señor siempre inspiró a las multitudes, y todos nosotros, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de Jerusalén, estamos a miles de años del momento en el que salieron sus palabras, nosotros hemos escuchado la abundante riqueza de las palabras de Jesús, porque Él es esa fuente inagotable de la cual cantábamos ahorita en esa canción. Pero hay algo que sucede, y es que Jesús nos revela, de lo que vamos a hablar hoy, el amor como un mandamiento. Jesús, en su integridad, Él dio siempre el sentido preciso de su palabra, pero nos revela las Escrituras que el amor fue un mandamiento. Imagínate que es lo que vamos a ver. El Señor nos lleva, nos manda a amar a nuestro prójimo, del cual hablábamos hace 8 días, que quién es el prójimo, es el próximo, o sea, el que está a mi lado. Pero
esa verdad del amor como mandamiento, porque se acuerdan los dos mandamientos más importantes, ¿no? El amor como mandamiento realmente revela algo muy penoso. Revela no solo la naturaleza de Dios, que anhela que nosotros convivamos, nos respetemos, nos amemos, ayudemos, levantemos, sanemos, sino que básicamente lo que revela es la dureza del corazón de los hombres. El corazón de los seres humanos, nosotros somos a veces tan duros que el amor tiene que ser un mandamiento. Y vamos a ver en las escrituras en qué contexto sucedió este momento que nos convoca hoy, la palabra que vamos a estudiar en Mateo capítulo 22. Dice desde el verso 34 en adelante, dice así: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿para qué? Ay, Dios santo, eso, ahí la religiosidad. Para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mire, aquí hay muchas cosas interesantes en estos renglones, y es que la visión que tienen las personas religiosas de Dios es que los mandamientos siempre van por delante, y se acostumbran a que todo que tiene que ser obligado, a que todo tiene que hacerse así o asá, y una persona que se vuelve exigente consigo misma generalmente se vuelve muy exigente con los demás. Usted se ha notado que las personas más estrictas en su orden generalmente son muy estrictas con el orden de los demás. Uno como que insiste que todo el mundo tiene que ser como uno, ¿sí? Pero lo interesante de Jesús es que Él no desechó los mandamientos. Jesús no desechó la ley, sino que el Señor les demostró que los mandamientos estaban mal entendidos. O sea, la gente no entendió cuál era el propósito de la ley. Jesús lo dijo así, usted lo encuentra, usted lo puede leer después en Mateo 23, donde Jesús acusa a los religiosos y los trata muy fuerte. Y el Señor les dice: mire, ustedes son tan hipócritas que ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, como diciendo: mire, ustedes se preocupan por cosas mínimas, que si diezmó, que si no diezmó, que si se hace sobre el bruto o sobre el neto, o que ustedes se preocupan por, mejor dicho, que la gente se lave las manos, usted se preocupa que la gente se vista así, que no se pare así, que peínese así. Pero se olvidaron que el propósito de la ley realmente, ¿cuál es? Es el amor, es la fe. Y Jesús no desechó la ley, Jesús la cumplió. Jesús le mostró, llevando la ley a su punto, que la gente realmente nunca podía cumplir los mandamientos, y mostró el Señor el verdadero sentido de la ley, tal como lo vamos a ver ahorita. Que realmente la razón por la que Dios dijo: no robarás, no es por causa de Dios ni siquiera. Que la razón por la que el Señor dijo: no adulterarás, no es por Dios, no es por la fama de Dios, sino es por el cuidado de los demás, por el cuidado de los otros. Pero los fariseos en este punto y los religiosos de la época preguntaban cosas, pero ¿con qué objetivo? Para tentarle, para hacerle caer. ¿Usted ha tenido algún familiar que le dice: con que usted es cristiano, y le sale la lengua así, con que usted está yendo a la iglesia, ¿no? ¿Cierto? ¿Y ustedes por qué hacen esto? Y la cascabel y todo. ¿Y ustedes por qué? Ya fue a que le sacaran la plata. ¿Y usted por qué? Y empiezan a decirle y a distraerle del sentido verdadero. Y lo curioso es que los que hacen eso también tienen sed de Dios. Pero como usted sí está bebiendo, ese espíritu de Caín como que les da envidia de que usted sea aprobado por Dios. Pero mire lo que dice los versos siguientes.
Y él le dijo, amarás, empezó súper bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Un momento. Porque una persona que ama a Dios con todo su corazón tiene otro estándar también para amar a los demás. Como quien dice, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, recibo de Él para poder amar a los demás. Me amo tanto a mí que no puedo dejarte a ti así como estás. Porque el estándar para amar a Dios es todo. Toda la mente, todo el corazón. Pero el estándar para amar a los demás es el amor que tengo hacia mí mismo. Por eso cuando usted regale algo, tenga ese estándar. Usted pregúntese, ¿yo me pondría estos zapatos? Usted pregúntese, ¿yo aceptaría que alguien me regalara a mí ese vestido? Pregúntese usted, ¿me gustaría recibir esas lentejas todas pasadas, llenas ahí de gusanos? Si su respuesta es no, yo digo, ¿no sería ese acaso un buen estándar también para dar a los demás? Digo yo, pregunto yo. Porque el Señor nos atrae a la realidad del amor y del mandamiento del amor. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero vamos a notar dos cosas en la respuesta de Jesús. Y la primera es la imposibilidad de cumplir el primer mandamiento. Pero pastor, ¿usted por qué dice la imposibilidad? ¿No se supone que si Dios nos manda a cumplir ese mandamiento, es porque eso debería ser posible? En primer lugar, no. No es posible, porque solo una persona pudo cumplir ese mandamiento. Que adivinen cómo se llama una vez más. Jesús es el único quien amó con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y por eso, a pesar de todo y de todos, el Señor llegó hasta el fin en esa obediencia. Pero ¿por qué es imposible cumplir ese mandamiento? Primero, porque nosotros no le vemos. Nosotros no podemos ver a Dios. Los seres humanos exigimos pruebas para entregarnos. Si usted me hace este milagro, yo le creo que usted es una persona de Dios. A ver, Jesús, hágame este milagro y entonces yo le entrego mi vida. Y el Señor dijo, mire, generación de víboras, hipócritas, ustedes no van a recibir ninguna señal, solo una, la de Jonás. O sea, voy a morir y al tercer día resucitar, y si eso no les sirve, nada más les puede servir. Pero nosotros no vemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros viéramos a Dios, tendríamos completamente todo el testimonio de cada bondad que Él hace, de que todo lo que hace está atravesado por el carácter santo de Dios. Y Dios es amor, dice la Biblia. Dice la Escritura que si nosotros viéramos a Dios tal cual es, no podríamos soportarlo. Y de tanto amor seríamos consumidos. Pero eso es una buena noticia, porque entre usted más por la fe ve a Dios, menos de usted y más de Él para poder realmente amar a los demás. Es la razón por la que es imposible cumplir ese mandamiento, es porque no lo podemos ver. Pero segundo, es imposible amar a Dios así porque nosotros no lo hemos oído, no lo escuchábamos, y por eso no podíamos cumplir ese mandamiento tan importante. Por más que usted se esfuerce, por más que usted lo intente, no es posible en la carne cumplir con el mandamiento de amar al Señor, porque la influencia de la carne es abrumadora. Uno piensa, no, yo voy a hacerlo a mi manera,
yo voy a hacerlo en mis fuerzas, yo me voy a esforzar por amar a Dios, nunca más vuelvo a fallarle a Dios. Y menos de un día después, una vez más, la recaída y la embarrada. Le pasó a Pedro. Señor, aunque me cueste la vida, aunque vaya la muerte, nunca te negaré. Pedro, antes de que pase la noche, hoy, esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar 3 veces. Y no le duró nada el anhelo al que estaba más cerca de Jesús, que sí lo veía, que sí lo escuchaba. Pero la influencia de la carne es abrumadora. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un carro. Ese carro está en neutro, está apagado, está en neutro. Yo le pregunto, ¿usted puede empujar ese carro y moverlo? ¿Sí o no? Bueno, algunos sí, algunos que son más brazudos, así como el pastor, de pronto pueden moverlo un poquito, ¿cierto? Y uno ahí con esfuerzo, uno podría empujar un carro. Y uno dice, con mis fuerzas yo puedo mover ese carro, ¿cierto? Pero si ese carro está en una inclinación pendiente, está en una ladera, o sea, como en Manizales, que eso es súper falduda, y usted quiere empujar ese carro y devolverlo hasta la cima, yo le pregunto, ¿será que se puede? No se puede. No es posible porque la influencia de la gravedad es demasiado fuerte, aunque uno lo intente y se parta las manos, los pies y sude. Por más que se prepare, no lo va a hacer, porque la influencia de la carne es demasiado fuerte. La Biblia describe que la carne no puede agradar a Dios. No que no quiera, porque mira, hay gente borracha que cuando está borracha dándole rienda suelta a la carne y se pone a predicarle a otros. Mire, ¿sabe qué, hermano? Busque a Dios porque papito Dios Él lo libera a uno de todo y que viva el niño Jesús, ¿sí? Entonces, la carne en sí misma tiene tanta fuerza, tiene tanto poder, que repito, usted encuentra en Romanos capítulo 7 que describe el apóstol Pablo una desgracia. La desgracia de que yo en mi fuerza no puedo agradar a Dios. Necesito a Dios para agradar a Dios. Necesito ver que Él me amó primero para yo poder corresponderle a ese amor. Otra de las razones por las que es imposible cumplir ese primer mandamiento es porque el diablo tiene también una influencia muy relevante en este mundo. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Dice que el diablo ha cegado el entendimiento del mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no escuchen el evangelio, para que no conozcan la verdad de Dios. Entonces el diablo distorsiona la imagen de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el diablo a Eva? Le dijo, con que Dios dijo que usted no podía comer de ninguna fruta. Y eso fue lo que le dijo Dios. Dios no le dijo que no podía comer de cualquiera. De hecho, Dios le dijo, de todo fruto, de todo árbol puedes comer, excepto de uno, porque quiero enseñarte la obediencia, quiero que dependas de mí, en el único mandamiento que había en el paraíso. Por eso era el paraíso, porque solo había un mandamiento. Pero aún en el paraíso dependemos de Dios. Pero después de que son expulsados, caen en el desierto, de donde concluimos que es mejor un desierto con Dios, como Jesús en la tentación. Es preferible un desierto con Dios, como Israel en el desierto, que un paraíso sin Dios. Entonces es imposible cumplir ese mandamiento porque el diablo le enseña a todo el mundo que Dios es malo. Y toda persona que empieza a hablar de Dios ya es un alienado, es un tonto, le lavaron el cerebro, le están exprimiendo, lo están abusando, están acabando con su vida. Y entonces el diablo tiene tan engañadas a las personas que una persona que sospecha continuamente de Dios, Dios me mandó a esta enfermedad, Dios es el que me está destruyendo a mis hijos, Dios es el que está haciendo esto, Dios, ¿por qué me castigas? Una persona que tiene una imagen distorsionada de Dios, ¿cómo lo va a amar? Si ven al Señor como un tirano, como un dictador que solamente le dice al mundo lo que debe hacer, y no como alguien que nos da por pura gracia de todo su amor.
Pero hablando del segundo mandamiento, ¿por qué también hay tantos impedimentos? ¿Por qué Jesús nos ayuda a ver que el corazón del ser humano es completamente duro y que lo necesito a Él? Que necesito a toda costa continuamente el amor de Dios, que no me puedo descuidar en oración, que no me puedo descuidar en la palabra, que no me puedo descuidar en el congregarme, que no me puedo descuidar en alimentarme continuamente y adorarlo. Porque sin Él tampoco podríamos cumplir el segundo mandamiento. Porque mire, pensando en esto, vamos a ver que no son mandamientos separados. Entonces, si ya de primera mano ya el primero no se puede cumplir, ¿dónde quedamos con el segundo entonces? Pero ¿sabe cuál es el problema? El impedimento para amar a nuestros familiares, para amarnos en la iglesia, es que a ellos sí los vemos. Si el problema de no amar a Dios es porque no lo vemos, el problema para no amar a mis hermanos, a mis familiares, a mis prójimos, es que sí los podemos ver. Y uno se va volviendo experto para ver los defectos de los demás. Uno se va volviendo experto y a veces muy cruel para señalar los vacíos y los faltantes. Entonces mi excusa para no amar a los que tengo a mi lado es que sí les he visto más de una cosa por ahí. Iglesias enteras se han acabado por el pecado del pastor. Discuten entre líderes y nunca vuelve a la iglesia y te voy a aborrecer y te borro de mis redes sociales para la gloria del Señor, y le ponen, lo embadurnan de versículos por todo lado. Pero realmente lo que hay es que he visto mucho de ti y lo que he visto me impide amarte. Ese es el problema, que no hemos visto a Dios, pero sí hemos visto a más de una persona que nos ha hecho daño y que nos recuerda que nosotros también hemos hecho mucho daño. Otra de las razones, otro de los impedimentos, es porque a Dios no lo oímos, pero sí oímos a nuestros hermanos. Escuchamos la murmuración de nosotros. Yo hace poco escuché que alguien habló mal de otro de la iglesia y no sé, me da como una incomodidad, un rechazo que me fastidia mucho cuando escucho que alguien con falta de amor habla de otra persona en sus fallas. Y eso a mí como ser humano me incomoda profundamente, porque creo que nosotros no estamos para eso. Yo digo, tú eres el juez. Si tú eres el juez, juzga, porque pues es tu trabajo y eres el juez. Pero si tú no eres el juez, dice Santiago, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano, que menosprecias a tu hermano? El que juzga al hermano está juzgando a la ley, o sea, está juzgando a Dios. Entonces, hay muchos impedimentos, como que sí los vemos, sí los oímos, pero además el diablo también se aprovecha para traer constantemente división entre los hermanos. Y se han visto en las películas cuando el diablito le dice, pero él te dijo esto, y el otro está así, uy, sí, él me dijo. Entonces, así como la carne influye, también lo espiritual tiene mucho que ver con los impedimentos. Pero vamos a hablar de la única deuda que nosotros como cristianos tenemos. La Biblia enseña que nosotros tenemos una deuda que nunca va a saciarse. Es como esa tarjeta de crédito que usted ya no pudo pagar y se le volvió impago y usted empieza 7, 8, 10, 20 millones y yo mejor no volteo a mirar, ¿sí? Porque uno sabe que eso va a estar difícil. Todos mis pecados ya fueron pagados. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién puede decir la sangre de Jesús es suficiente? Yo puedo decir amén porque es la verdad. Todas mis deudas para con Dios en Cristo han sido pagadas, igual que para cualquiera que ha creído en Jesús, en su nombre y en su sangre. Pero hay una deuda que sigue. Y esa deuda la relata el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Capítulo 13, verso 8 dice así: no deban a nadie nada. Si hay alguien le debe, métale el codacito y dígale, mire, pague que es la palabra de Dios. No deban a nadie nada, significa ojalá no tengamos deudas, ojalá nosotros no tengamos allí conflictos entre hermanos. No deban a nadie nada, sino
el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ojo, espere, un momento, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es esto, por Dios? El que ama a su prójimo ha cumplido la ley, nos revela que sí hay un cumplimiento verdadero. El cumplimiento verdadero y la manera en que tú te entrenas para caminar eternamente con Dios es caminar temporalmente con tu familia, es caminar temporalmente con tus hermanos. Porque yo poder amar a esta persona, a quien sí veo, a quien sí oigo, me capacita para poder amar a Dios a quien todavía no veo, a quien todavía no oigo. Pero el cumplimiento verdadero de la ley, de los mandamientos, no es no tener errores. Si usted quiere estar completamente íntegro ante el Señor, la clave no está en no cometer errores, sino en poder cubrir en amor los errores de los demás. Su marido le falló porque es un sinvergüenza. No diga amén, hermana. Es un ejemplo. Cálmese, es un ejemplo. No vaya a decir amén. Eso es en otras iglesias, por allá en otros países, ¿sí? Entonces, su esposo le falló porque eso es a esa mujer, a esa señora por allá, ¿sí? Porque es un sinvergüenza. Usted tiene un problema ahora. Y no solamente es él, sino es usted que va a hacer con él frente a Dios. Porque dice en Mateo, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice, si ve, usted es como el diablo porque usted no es perfecto. Pero si usted lo sigue leyendo, ¿cuál es el contexto de esa palabra? Dice, el cual hace llover sobre buenos y malos. El cual sale su sol, da su sol para justos e injustos. De manera que sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, la perfección es poder en amor cubrir las faltas que sí puedo ver para estar en ese cumplimiento verdadero, porque lo repito, dice la Escritura, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Verso 9 de Romanos 13 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo. Por eso tiene que ser un mandamiento, porque es que es así de difícil. Supongamos que usted va en su carro, ¿cierto? Usted va en su carro y para esto que es un Mercedes que Dios le regaló, y ese Mercedes que le costó 130 millones, y usted va y llega a un Renault 4 inmundo, vuelto nada, ¿cierto? Y ¡pum!, le estrella. Y usted dice, gracias Señor, porque yo sé que a los que amamos a Dios, todas las cosas, menos ese Renault 4, todas las cosas ayudan a bien. Y resulta que usted con ese amor de Dios, usted saca la cruceta, ¿no? Porque tiene forma de cruz, ¿cierto? Entonces usted saca la cruceta y se va y con todo cuidado, con todo respeto le dice, disculpe caballero, ¿puede por favor salir que le voy a partir la cara? Todo lo que se llama cara, ¿cierto? Y usted ya tiene la cruceta y usted se da cuenta de que es su mamá. La que le regaló la plata para comprar el Mercedes. Porque en todo caso es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pues hasta donde sea, hasta sus enemigos fueron hechos por Dios. ¿Sí o no? Hasta donde yo sé, ¿sí? Imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué usted no le parte la cara a su mamá? Porque usted, a su mamita. ¿Por qué usted no le parte la cara a esa señora en ese Renault 4? Porque le dio la vida, porque usted la ama, porque ella fue la que le compró el carro con todo y cruceta. Y en amor, usted puede decir, tranquila mamita, yo le mando a arreglar su carro. Hasta usted termina pagándole el otro. El problema es que como no vemos a Dios en los demás, por eso sí le partiríamos la cara, porque vemos es el diablo. Pero Jesús lo pudo hacer. Cuando Jesús perdonó a los soldados romanos, el Señor estaba allí, destrozado su cuerpo, y el Señor dijo,
ese soldado me acuerda a mi papá, porque es imagen y semejanza. Ese que me va a enterrar la lanza me recuerda tanto los ojos de mi papá, tiene los ojos de mi papá. Entonces, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Sabes por qué tú odias a las personas que odias? Porque te ha costado ver a Dios en ellos. ¿Sabes por qué nosotros a veces estamos tan lejos de experimentar una alegría continua, aunque nos lastimen? Porque nos cuesta entender que el amor de Jesucristo nos capacita para ser como Él. Y perdonar y amar y cubrir los errores de los demás. Los fariseos pensaron que el cumplimiento de la ley era figurar. Míreme, sigan mi ejemplo, que yo soy el indicado. Los fariseos pensaron que el cumplimiento de la ley era sorprender a Dios. Hay gente que está predicando y piensa que el objetivo es sorprender a los teólogos, dejar a los teólogos, ¡uy, qué concepto! El propósito de la palabra no es demostrar superioridad, es reflejar el amor de Dios. Y yo le digo aquí a los religiosos, porque dicen que no existen, pero que los hay, los hay. La espada no es para herir hermanos. La espada es para combatir al enemigo. Nunca uses la Biblia para demostrarle a otra persona lo miserable que es, porque a eso no fuimos llamados. La palabra de Dios es muy precisa y dice: por esta razón fuimos escogidos como una nación santa, como real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y amó. Entonces, en vez de demostrarle a todo el mundo lo miserable que es, más bien muéstrale a todo el mundo la grandeza que hay en Él, que nos rescató y que para siempre en amor nos va a liberar. Mira lo que dice Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Uy, aquí nos vamos a dar cuenta. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es una cuestión de ADN. Si usted tiene el ADN de Dios, usted puede reflejar al Señor. Amén. Vamos a hablar muy brevemente del amor fraternal. Ese amor fraternal se refiere a la ternura. Mire lo que dice Romanos 12:10. Dice la palabra del Señor: ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Pero esta versión está un poquito, no sé, como no tan precisa. Vamos a leerlo, el mismo versículo en la NTV, Romanos 12:10, en la Nueva Traducción Viviente. Ámense unos a otros con un afecto, me encanta esa expresión, con afecto genuino, y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Sabe qué es honrarse mutuamente? Honrar es poner algo en alto. Honrar es cuando algo que no es común lo pongo en un lugar especial. Eso es honrar. Por eso honra a padre es ponerlo acá. Yo hablo de mi papá con honra. Dice honrar a madre. Yo hablo de mi mamá con honra. La pongo en un pedestal. Pero la escritura menciona que honrarnos unos a otros debería ser un deleite. Que cuando usted se encuentre con un hermano de la iglesia en la calle, usted recuerde que esa persona se pone en un lugar especial, porque el Señor le amó y porque Dios me ha enviado también a amarle con un afecto genuino. Me encanta esa expresión que aparece en la Nueva Traducción Viviente. Ámense con un afecto genuino.
Porque tenemos el mejor ejemplo posible. El mejor ejemplo es siempre Jesús. ¿Quién es el mejor ejemplo? Jesús. Vamos a ver Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también ustedes se amen los unos a los otros. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que yo puedo amar a los demás? ¿Cómo? ¿Como el diablo tentó a Jesús? ¿Como los fariseos probaban a los demás? ¿Cómo usted está llamado a amar a su vecina que le pone tanto problema? Como Jesús le amó a usted. Esa es la medida, ese es el ejemplo. Amar como Él nos amó. Y Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Es muy importante que usted entienda cómo es el amor de Dios. Si usted quiere seguir, usted debe recordar siempre que el amor de Dios es incesante. Usted nunca puede perder de vista la verdad de que el amor de Dios nunca se detiene. Si usted anhela seguir caminando de la mano con Dios, usted recuerde que el amor de Dios por usted nunca se va a detener. Nunca pierda de vista la verdad de que el amor de Dios es inagotable. Para usted siempre va a haber amor de parte de Dios. Nunca tú vas a poder hacer que un río se detenga. Así nades en contra. Así te pares a contener el río, es más fácil que el río te lleve y des tumbos, porque no nadas a favor de la corriente, sino que nadas en contra y resistes el amor de Dios y persistes en pecados y persistes en cosas que te hacen daño, que le hacen daño a los demás. Pero ni las muchas aguas podrán apagar el amor de Dios por ti. No es posible que se agote el amor del Señor. Pero debes saber también que es un amor inigualable. Tu pareja, a la que idolatraste tanto, nunca te va a poder dar lo que Dios te puede dar. Ni siquiera el amor de tus hijos, ni siquiera el amor de tus padres, ni siquiera el amor de los nietos, ni siquiera la realización personal, ni siquiera el amor propio se puede comparar con todo lo que hizo el Señor. Para conocer una vida insuperable, tienes que caminar en el amor inigualable del Señor. Pero también debes saber algo, y es que es un amor sin condiciones. No se deje engañar ni por el diablo, ni por ningún religioso que te dice, mejor dicho, usted tiene que hacer y decir y caminar y de pronto tal vez Dios lo ame, tal vez Dios lo salve. ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque entonces no lo cantemos. ¿Para qué decimos en canciones que Jesucristo basta y que su amor es incondicional, si voy a orar y me acuerdo de mis errores y eso me impide disfrutar de su amor? Pero es importante que sepas que su amor es sin condiciones. Y también el amor del Señor es sin reservas. ¿Cómo más nos hace entender el Señor yendo a la cruz? Y ni así. Es tan terrible que dice la Biblia: el que no escatimó a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Tu oración cambia cuando entiendes esto. Ya no le ruegas a alguien que tiene todas las cosas a ver si de pronto te suelta algo, sino que reconoces: yo sé, papá, que tú me amas tanto y sin límites, que para el que cree, para todo el que pide. Y en último lugar, mira y disfruta esta verdad, y es que el amor de Dios es para ti. No es para los demás solamente. Me gustaría tanto que todos en mi familia disfrutaran el amor de Dios. Empieza tú. Me gustaría tanto que mi vecina hubiera escuchado este mensaje, a ver si esa sinvergüenza. Pero antes de pensar que es para los demás, recíbelo, disfrútalo y repártelo, porque así Popayán, tu familia y cada persona que Dios te regale para que esté a tu lado va a ver a Dios en ti, porque tú primero pudiste ver a Dios en tu prójimo, porque el mejor ejemplo de amar al prójimo es... ¿Quién es el mejor ejemplo? Dígalo fuerte. Queremos aprender de ti, Señor Jesús. Por eso te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te pedimos: danos más de ti. Enséñanos a amar.